Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. La primera semana de septiembre de 1930 incluyó renuncias, una fuerte gripe, licencias presidenciales y un estado de sitio. Todos estos elementos fueron parte de la previa al 6 de septiembre de 1930, cuando se produjo un golpe de Estado que permitió la instauración del primer gobierno de facto. Roberto Arlt describió los sucesos de la jornada como un paseo en el que todas las muchachas tiraban flores y lo único que faltaba era una especie de orquesta para ponerse a bailar. Esta alegría en las calles contrastaba con alguna angustia de los ejecutantes que querían darle al quiebre institucional algo de legitimidad. Finalmente, con el entusiasmo y el apoyo de los grupos civiles, más la renuncia del presidente Irigoyen y un paso por la Corte Suprema, un general retirado se puso la banda presidencial. Los apoyos a su gobierno no se limitaron a los civiles en las calles, sino que buena parte del arco político lo acompañó también. Sin embargo, su recorrido se vería cortado por los coletazos de la Gran Depresión y la situación política. En un escenario de debilidad, detrás de escena va a haber otro general de gran astucia política construyendo y tejiendo redes para llegar al poder. En el episodio de hoy hablaremos de dos generales presidentes, uno que no terminó de encontrarle la vuelta al cargo y el otro que se hallaba bastante a gusto con él, José Félix Uriburu y Agustín P. Justo. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 9 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. 1930 es un año de crisis, de doble crisis podemos decir. Un 2x1 que no querés comprar nunca. Un 2x1 que es un bajón. Por un lado tenemos la crisis del modelo agroexportador provocado por la depresión mundial que se desató tras el crack de Wall Street en 1929. Pero además una crisis de la democracia liberal que estaba a tono con lo que estaba pasando en Europa, donde había regímenes corporativos y autoritarios consolidándose como el de Mussolini en Italia. Uriburu va a simpatizar bastante con estas ideas autoritarias y antiliberales que circulaban en el periodo entre guerras, pero vamos primero a 1930. Estamos en septiembre y es sábado 6. ¿Sábado? ¿Un golpe un sábado? Desde el punto de vista militar, fue casi un fracaso. ¿Habrá sido el día? Ese era Luciano de Privitelio, historiador del CONICET y director del Museo Casa Rosada, uno de los especialistas que nos va a estar ayudando en este episodio para ver bien cómo se desarrolló este golpe y conocer mejor a sus protagonistas, entre los que están los dos presidentes que vamos a ver hoy. Entremos entonces a estos personajes. Si bien son ambos militares y forman parte del ejército, tenían ideas bastante diferentes sobre qué tipo de país querían y estilos de liderazgo muy distintos. Como dato curioso de cómo se entrecruzan los caminos, los dos tuvieron un mismo bautismo de fuego. ¿Cuándo? Siendo jóvenes, participaron de la Revolución del Parque de 1890. Uriburu era en ese momento un subteniente y Justo un muy joven cadete de apenas 14 años. Vamos a conocer un poquito mejor a cada uno. Empiezo por Uriburu. Dale. José Félix Uriburu nació en Salta el 20 de julio de 1868 en el seno de una familia tradicional. Era hijo de primos. Muy tradicional. Del sobrino y de la hija del coronel Evaristo Uriburu. Desde muy chico ingresó al colegio militar. Y si el nombre les suena, no es casualidad. Espero que sea porque no están prestando atención cuando escuchan los podcasts, ¿no? Ya que es sobrino del presidente José Evaristo Uriburu. Félix fue director de la Escuela Superior de Guerra, puesto de mucho prestigio. Entre 1907 y 1910 estuvo en Alemania y volvería justo antes de la Primera Guerra Mundial para estos pagos. Por este tema de estos viajes y demás y su admiración por el modelo del ejército alemán le decían von Pepe.
Qué bien que pronuncias Von Pepe. También fue diputado por Salta y estuvo bastante conectado políticamente. En particular, de esto nos habló Fernando Devoto, doctor en historia. Está relacionado políticamente. Su carrera militar es una carrera en la cual pesan muchísimo las conexiones familiares, porque él empieza su carrera militar ya en Buenos Aires, y eso había un general aquí, que lo comandante del primer cuerpo, tal vez, no sé cómo se llamaría entonces, que se llamaba Napoleón Uriburu, después ese decán de su tío, que fue presidente. Entonces, una persona que tenía ya una vinculación, un trato, era amigo de Alvear, era amigo de Lisandro Latorre. Ahora, esto es una cosa. Otra cosa es competencia, porque la política son dos cosas, porque el hecho de que el tipo tuviera interés no dice que tuviera habilidades, no dice tampoco que pudiera construir algo políticamente, y tampoco dice, cosa que no sabemos, si esto se proyectaba sobre el ejército. Era un hombre de la élite, esto podrías decirlo. En mi perspectiva, la élite argentina es bastante incompetente en casi todas las cosas que ha hecho. Lo sigue siendo hoy historiográficamente, son señorones, no tienen la cosa burguesa del esfuerzo, del trabajo, no, son eso. Entonces Uriburu es un tipo muy conectado por lazos familiares y propios. Vamos a ver qué tenemos por el otro lado del protagonista del episodio de hoy. Agustín P. Justo, por su parte, nació el 26 de febrero de 1876 en Entre Ríos, también en el seno de una familia con una posición social bastante alta. El padre, que se llamaba igual, había sido brevemente gobernador de Corrientes, era un juez con muchas conexiones políticas y quería que Agustín vaya al Colegio Nacional Buenos Aires, porque quería que el nene haga carrera política, pero Agustín era un poquito rebelde, entonces se escapó de la escuela y se fue a anotar solito al colegio militar. Se moría de ganas de ser militar, se ve. Sin embargo, vamos a ver que la manzana no cae muy lejos del árbol. Como militar va a ser un militar intelectual y de escritorio. Va a tener un rol central en transformar el ejército en una institución moderna y profesional. Y va a llegar a ser ministro de Guerra de Alvear durante todo su gobierno. De hecho, él estudia ingeniería en la UBA. Él es ingeniero militar, pero él es ingeniero militar, eso es un título, porque aún no había la carrera de ingeniero militar. Entonces, él era compañero con Mosconi, y además eran muy amigos con Mosconi. Mosconi es testigo de la boda de Justo. Los dos se van a pelear mucho, por eso lo digo. Pero digo, forman parte de esa generación donde todavía, a pesar de haber estudiado en el colegio militar, van luego a la UBA, es decir, tienen enormes contactos con el mundo civil. Justo tiene todo tipo de contactos, socio de la sociedad rural. A mí no me llama la atención ese contacto. Justo es siempre un hombre que tiene contacto con el mundo civil, con el mundo político, y eso lo lleva hacia el resto de su carrera. Yo suelo contrastarlo con Perón, que por cierto también sale del colegio militar, un poco antes de que Justo fuera director del colegio militar. Él estudia en el colegio, y en cambio él sí ya es un hombre de estos que fundan la totalidad de su sociabilidad y su modo de ver el mundo en las armas, ¿no? en el ejército. Eso es para mí un contraste notorio. Perón luego, todos sabemos que luego va a saber construir relaciones con el mundo civil, eso no hay la menor duda. Son otro tipo de oficiales. Justo viene de la familia Justo, que su padre había sido gobernador mitrista de Corrientes, es decir, era un hombre con todas las conexiones del mundo. Entonces yo creo que ese contacto con el mundo civil, ese resultado son los últimos de una generación de oficiales y tal vez los primeros de la otra, porque Justo va a ser reconocido como profesionalista, es decir, el profesionalismo para mí es una ideología no, pero es un conjunto de visiones del mundo que acompaña esta especie de socialización cada vez más de gueto que tienen los militares. Entonces es el sostenerse sobre el hiperprofesionalismo y el repudio a la política. No es que lo hagan, lo que quiero decir es que la manera en que una forma de socialización se convierte en una cultura. Y él va a ser un gran representante de eso, pero sin serlo él, porque él viene de otro mundo. O sea, él está ahí Él está en el mundo del cambio, claramente, ¿no? Son una generación de gente que aprendió las cosas de una manera y luego las va a vivir de otra.
Ahora, ¿qué tal eran las relaciones entre ambos? Digo, si vamos a participar de un golpe mínimo, nos tomamos un café, unos drinks por ahí, vamos a... Bueno, en este caso no se llevaban tan bien. Uriburu y Justo no tenían una relación muy fluida y, como vamos a ver, tenían muchas diferencias, pero entre ellas una forma muy diferente de pensar y ver el mundo. Desde el punto de vista político es extraño Uriburu, porque Uriburu participa de la revolución del 90, no ya la del 5, pero es un hombre inicialmente visto como cercano a los radicales. Justo también, siendo distinto a él, porque él no hace una carrera canónica, él no va a Alemania, él no tiene la menor simpatía, Justo no tiene la menor simpatía por los alemanes. Es un hombre de ideas profundamente liberales, y esto también lo va a distinguir de Uriburu, ¿no? Que tenía ideas Uriburu, pero eran unas ideas un poco alocadas, y yo creo que era un hombre desde el punto de vista político bastante torpe, que tenía poca cintura para moverse. Por otra parte, se llevaban muy mal con Justo, no se llevaban bien para nada, porque son, de alguna manera, durante los años 20, sobre todo rivales. Cuando Justo finalmente logra el ministerio de guerra, hay que decir que lo logra, pero el primer candidato era Uriburu. ¿Por qué Uriburu no es ministro de guerra? Porque todos sabemos que en el momento que asume Marcelo T. Alvear, que gana la elección, Marcelo T. Alvear está en Francia. Entonces sus amigos franceses lo llaman y le dicen: che, vos no podés poner a una persona que simpatiza con los alemanes, estamos hablando del año 22, como ministro de guerra, porque no queda bien. Y todos sabemos de la debilidad de Alvear por Francia, por París y por sus amigos franceses. Entonces es allí donde empieza a surgir eventualmente como posibilidad la figura de Justo como ministro de guerra. Ahora, una vez que Justo es nombrado ministro de guerra, él, es un hombre con muchas ambiciones políticas y al revés de Uriburu, con mucha astucia, incluso yo diría a veces sin ningún escrúpulo para ejercer la política, y empieza a construirse una base de poder. Como vemos, Uriburu y Justo eran entonces muy distintos, tanto que Luciano de Privitelio amaría comer un asado con Justo, pero ni se acercaría a uno con Uriburu. Le preguntamos cómo sería ese asado con Justo y esto nos respondió. Yo no tengo duda que es un cretino, ¿no? Siempre lo digo, es un cretino, es una mala persona, ¿no? Pero manipulador, pero sería fascinante, porque además creo que era un hombre muy inteligente, ¿no? Y sería fascinante conocerlo. Además, le gustaban las charlas sobre algunas cosas que a todos nosotros nos gustaría. Insisto que era un gran bibliófilo y le encantaban los libros. Su biblioteca, creo que tenía más de 30.000 ejemplares, pero algunos ejemplares rarísimos. Una vez que él muere, su biblioteca termina comprada por el gobierno de Perú, con el cual se da inicio a la Biblioteca Nacional de Perú, con la de él, porque un incendio había acabado con todos los libros de esa biblioteca. Es decir, era una biblioteca muy importante. También tenía mal carácter, ¿no? Hay anécdotas de él saliendo a los bastonazos contra gente que lo criticaba, agarraba el bastón y empezaba a dar de bastonazo. Pero a mí me parece que seguramente debía ser una persona muy divertida. Muy difícil pensar a quién invitaría él a un asado, porque era un hombre muy conectado, ¿no? Tenía muchos amigos y, tenía muchos problemas con su familia. No le fue bien con su familia, ¿no? Se murieron muchos de sus hijos, estando él vivo, y después tenía Liborio, que era un problema. Me hubiera gustado que esté Liborio en ese asado, por ejemplo. Ahí sí, Liborio Justo es, además de hijo de él, es uno de los iniciadores del trotskismo argentino. Cuando vino Roosevelt, ¿no? Es famoso que el hijo en el Congreso empezó a los gritos en contra del imperialismo, mientras el padre lo estaba recibiendo en la parte de abajo, ¿no? Pero yo sin duda iría, sin duda. ¿El asado fuera con Uriburu? No, nunca iría con Uriburu. Estoy seguro que debe ser un hombre insoportable. Por el carácter de él, ¿no? Al revés, era un hombre mucho más unilineal. A mí me gustan, en general, en la historia, me gustan las figuras multilineales y contradictorias. No me gustan las figuras que van para un lado único. Ya conocemos a los personajes y sus orígenes. ¿Cómo es que llevan adelante un golpe contra Irigoyen estas dos figuras que eran distintas? Bueno, además de la crisis económica, están las diferencias políticas. Mientras Justo fue ministro, usó todos los instrumentos del poder que le dejaba el cargo y fue reemplazando a los oficiales irigoyenistas por amigos suyos profesionalistas.
Vamos de a poco. Expliquemos quiénes eran estos profesionalistas dentro del ejército. Se trataba de una facción militar que se había consolidado durante la presidencia de Irigoyen, la primera, en oposición al presidente. Lo que les molestaba era la intervención directa de Irigoyen en la política de ascensos del ejército. Esto rompía con una especie de ideal de profesionalización del ejército que defendían hombres como, por ejemplo, Justo. Entonces, frente a los oficiales radicales que ascendieron gracias a la mano de Irigoyen, estaban los militares que se consideran a sí mismos profesionales. Vamos a aclarar una cosa, estar entre los profesionalistas no los hacía menos políticos, era como una identidad política anti-irigoyenista adentro del ejército. Qué lío hice, ¿no? Sí, pero se entendió. Profesionalistas, bueno. Justo, bien. Profesionales en el ejército. Anti-irigoyenistas. Anti-irigoyenistas. Listo. Bueno, así es como entonces que Justo se convierte en el hombre fuerte del ejército, porque iba poniendo a todos los mandos de abajo. Había logrado controlar los mandos de tropa y los principales puestos burocráticos. Así fue como logró opacar a Uriburu, que también está dando vueltas por ahí, y Uriburu empezó a ser asociado cada vez más con un nacionalismo agresivo y antidemocrático. Además, Justo no solo manejaba bien las cosas dentro del ejército, sino que tenía una relación de mucha confianza y cercanía con Alvear. Parece que se había mudado cerca de la casa de Alvear y que lo iba a visitar todos los días. Ah, bueno, denso. Denso mal. Dicen que Regina, la mujer de Alvear, no lo quería mucho a Justo porque lo consideraba una especie de calculador y seguramente también un pesado. En una vuelta parece que incluso Justo llegó a irse de vacaciones con Alvear y Regina a Mar del Plata. Estás en el tren ahí, viaje a Mar del Plata. Y Regina te aparece Justo, hola, acá estoy. Hola. Vamos de viaje, traje el tacho y la palita. Traje la heladerita con milanesas. Entonces, bueno, culo y calzón con Alvear, pero todo mal con Irigoyen. Cuando Irigoyen vuelve a la presidencia en 1928, el poder de Justo en el ejército comenzó a verse hackeado. Como ministro de guerra asumió el general de Lepiane, que pertenecía a la facción contraria a la de Justo, a los radicales personalistas. Y entonces se encargó de reintegrar a todos los oficiales que Justo había desplazado. Nos acercamos entonces al golpe. Durante la segunda presidencia de Irigoyen, las conspiraciones para derrocar al gobierno van a avanzar tanto entre militares como entre civiles. Justo estaba cerca de la oposición civil a Irigoyen porque tenía un perfil un poquito más liberal. Uriburu, en cambio, continuaba mostrándose en una línea más autoritaria y bastante menos cauteloso que Justo. Va a ser así. Entonces que Uriburu lleve adelante y encabece el golpe que lo va a dejar en la presidencia. Lo primero que habría que decir del golpe del 30 es que, como todos, pero yo diría que más que los otros, no es un golpe exclusivamente militar. Ahora hay una especie de tendencia a referirse a ellos como cívico-militar. Sin ninguna duda el de 1930 es así, y yo agregaría algo. Desde el punto de vista militar fue casi un fracaso, es decir, más bien fue la participación civil la que aseguró que el golpe triunfara. Entonces, ¿por qué yo digo que es un fracaso militar el golpe del 30? El primer dato es que el control del ejército lo tiene de Lepiane. De Lepiane es el ministro de guerra de Irigoyen, y de Lepiane tiene control total del ejército. No conoce todo, sabe todo. Todos los puestos de comando de tropa, que son los que finalmente pueden dar un golpe, están en manos de gente de Lepiane. Entonces, mi impresión sobre lo que sucede es que, bueno, no solo es la parte civil, sino también el propio radicalismo. Es decir, eso es una historia no escrita aún, pero yo creo que habría que estudiar qué pasa con los propios radicales en el golpe, porque hay actitudes al menos difíciles de explicar. Por ejemplo, desde el punto de vista militar, primero se suele decir que hay dos grandes protagonistas. Uno sería Agustín Justo y el otro es José Félix Uriburu. Eso no es cierto. Agustín Justo no motorizaba ningún movimiento dentro del ejército. No lo hacía por varias razones. Una de las cuales es que era bastante consciente de la debilidad militar del posible levantamiento, y Justo no era un tipo bobo, es decir, entendía claramente que el riesgo consistía en terminar presos. Allí hay un relato muy interesante del golpe de 1930, que es el que hace el por entonces capitán Perón. A Perón lo convocan para la conspiración, y él va a la casa varias veces, a la casa de Uriburu. Y él, cuando entra en la casa de Uriburu, siempre dice que afuera ve espías de Lepiane, que los conoce porque son compañeros de él, además los conoce perfectamente, y que están anotando todo, es decir, anotan quién entra, quién sale, lo que fuera. Y después está lo que sucede el mismo 6 de septiembre, digamos, ¿no? Se movilizan muy pocas tropas, son
la mayor parte son cadetes del colegio militar, es decir, chicos de 16 años, y hay una sola tropa, hay un batallón que sí viene, entiendo que desde Campo de Mayo, pero es muy pequeño, y uno lo que podría suponer es que las tropas están esperando para reprimirlo, pero nunca llega una orden, y este es uno de los primeros datos que a mí me interesa mucho, ¿por qué nunca hay una orden de pararlo? Yo un poco en chiste suelo decir que se paraba con los bomberos, no hacía ni siquiera falta la policía para parar el golpe de 30, y aún así nadie lo hace, no hay una orden. Y ahí entra a jugar la interna del gobierno, del propio gobierno, que es para mí el tercer factor. Uno es la parte civil del golpe, que esa sí era muy extensa y popular. Prácticamente todos los partidos de oposición, con excepción del Partido Socialista, estaban involucrados, e incluso medios como Crítica, donde en las oficinas de Botana se hacían las reuniones de los conspiradores. Pero la tercera pata es el propio gobierno y los sucesos que van entre el primer día de septiembre y el día 3 y 4 de septiembre, con Irigoyen ya retirado en su casa en la calle Brasil, porque estaba enfermo, pero allí se hacían reuniones. El día 2, creo que es 2 o 3, ya no me acuerdo bien, de Lepiane pone presos a un montón de los conspiradores militares. Y al otro día hay una reunión en la casa de Irigoyen donde sus ministros lo convencen de que eso es una medida exagerada, de que no hay ningún problema, de que no hay ningún riesgo de un golpe, y Irigoyen termina dando la orden de que esa gente sea liberada, lo cual es lo que provoca la renuncia de Lepiane 2 días antes del golpe. Es muy probable que sin ese movimiento no hubiera habido jamás un 6 de septiembre, porque, insisto, de Lepiane tenía un control total y además sabía absolutamente todo. Lo que pasa es que no le creyeron, y Irigoyen no le cree a instancias de sus ministros, sobre todo Llanarte, que insistía mucho con esto, pero también su vicepresidente, que también insistía. Algunos sostienen que su vicepresidente estaba involucrado en el movimiento del golpe y que de hecho ve el hecho de no asumir él como presidente casi como una traición. Hay quienes dicen que estaba a los gritos en la Casa Rosada diciendo me traicionaron, me traicionaron. Es decir, es un golpe, a mi entender, no muy bien planificado, donde las relaciones entre los 2 o 3 actores, gobierno, oposición civil y militares, no está del todo aceitada, y que un poco triunfa casi por azar, diría yo. Es muy distinto a los golpes por venir. Aún así, con el golpe ejecutándose, Justo miró el golpe desde lejos y con cautela. De hecho, cuando se produjo el golpe, parece que iba en un auto bien atrás en la columna revolucionaria, cosa de poder huir si algo salía mal. Era una característica típica de su liderazgo. Se quedaba siempre en un segundo plano y cuando los resultados de una acción política no eran del todo claros. Una vez que se concretó el golpe, Uriburu se hizo con la presidencia, tras presionar para conseguir la renuncia de Irigoyen como una forma de legitimar su estado. Sin embargo, su tiempo al frente del país fue corto y un fracaso. Incluso aliados como Irasusta decían de Uriburu: este es Lavalle, una espada sin cabeza. Claro, decían eso porque Uriburu no tenía muy en claro cómo materializar su proyecto. O tampoco tenía en claro un proyecto. Parece que Uriburu, que tenía simpatía por estas ideas corporativistas, se dio cuenta que la popularidad no lo acompañaba y tanteó a Lisandro de la Torre para que sea una especie de duce criollo. Pero bueno, tampoco funcionó por ese lado. En un momento dado yo encontré una carta en la cual él le pide a algunos de sus asesores que le consiga algo sobre corporativismo. Pues no tenía idea qué es el corporativismo, cómo se hace. Entonces quería leer de un publicista español que había estado en Buenos Aires. Él había escuchado tal vez la conferencia. Tenía Lugones, pero Lugones era una persona incontrolable, o sea que no era una persona que se podía utilizar, digamos así, como cabeza política. Tenía a Ibarguren, que de algún modo quería escribir un libreto, si había un libreto lo tenía un poco Ibarguren, que era alguna versión de corporativismo mixto, o sea, de representación proporcional, representación vía electoral y representación corporativa. Creo que tenía un discurso bastante semejante al de muchas personas corrientes. Una solución más autoritaria, sí, él hizo ejercicio de autoritarismo desde el gobierno, eso es claro, o sea que tenía una cabeza autoritaria. Ahora bien, durante la presidencia de Uriburu, Justo estaba tejiendo desde atrás para preparar su candidatura presidencial.
En esta futura candidatura colaboró bastante Uriburu, que se puso un poquito intransigente con el tema de reformar la Constitución para reemplazar la democracia por un régimen corporativo. Así fue como se produjo la unión entre Justo y los partidos, la pata civil, podríamos decir, que apoyaron el golpe. Y se formó la Federación Nacional Democrática, integrada por el Partido Socialista Independiente, las agrupaciones conservadoras y radicales antipersonalistas. Acorralado por los partidos políticos y sin el control del ejército, que lo tenía Justo, Uriburu hizo un último intento para legitimar su autoridad. Claro. Llamó a las elecciones en la provincia de Buenos Aires en abril de 1931. El grupo que apoyaba a Uriburu planteó estas elecciones como un plebiscito de la figura del presidente. ¿Cómo le fue? Mal. Bueno. Muy mal. Si bien el resultado lo intentó. Lo probó. El resultado no fue abrumador, no es que perdió por mucho. Pero los radicales ganaron las elecciones que inmediatamente fueron declaradas nulas. El argumento fue que el pueblo no había aprendido a votar. Entonces ahí se inicia, sin más, el derrumbe de Uriburu en su presidencia. Ahora, una vez que eso pasa, le queda claro. No te apoya el mundo civil, perdés elecciones y el ejército tampoco. Y es más, solo se paran movimientos porque los paro yo. Es ahí cuando Uriburu no le queda otra que ofrecer al Ministerio del Interior a Justo. Él no acepta, pero pone una persona de él, claramente, que en adelante hace todo lo que le ordena. Ahí ya está perdido. Uriburu está perdido desde, yo diría, el otoño del año 31. Ya está claro que Uriburu, su régimen está caduco, que el intento de reforma constitucional no va a funcionar y que la única opción es lo que le están reclamando a los demás, que es la salida electoral. Y de ahí en más no le queda otra que empezar a jugar esa salida. Con la derrota del proyecto Uriburu y con el control del Ministerio del Interior, Justo empezó a armar su candidatura. Para eso llevó adelante diversas maniobras, como la de vetar la candidatura de Alvear para la presidencia. Veamos algunos de estos tejes y manejes que le terminaron permitiendo a Justo ponerse la banda presidencial. Justo llega al poder de una manera un poco extraña, diría yo, que es gracias a la abstención del Partido Radical. Yo insisto mucho en eso, el Partido Radical no fue proscripto. El que fue proscripto fue Alvear, con un argumento extraordinario, ¿no? Que él no podía asumir porque no habían pasado 6 años desde el año 28 que le había dejado de ser presidente y la Constitución lo impedía. La Constitución también impide los golpes, ¿no? Pero bueno, no importa, el argumento fue ese y de hecho lo proscribieron. Y eso también explica por qué yo sostengo todo el tiempo que la elección del 31 no es fraudulenta. La elección del 31 no es fraudulenta porque no hay a quién hacerle fraude. ¿A quién le van a hacer un fraude en el año 31? No estando los radicales, una cosa que hay que recordar es que el Partido Conservador es un partido muy importante electoralmente. Está bien, pierden con los radicales, que son más importantes que ellos todavía y manejan las políticas electorales. Pero jamás hubieran perdido una elección con el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, que son... Perdón, es un exceso lo que voy a decir, pero casi son 2 partidos locales, no son mucho más que eso, y además siempre con un candidato, con una persona que tiene muy poca astucia para casi todo, que es Lisandro de la Torre, no era un hombre particularmente astuto en términos políticos. Sí, hubo líos en la provincia de Buenos Aires y hubo líos en Mendoza. ¿Cómo fueron? Dentro de los mismos que apoyaban a Justo, que se peleaban por los cargos locales. Los demócratas le hacen fraude en Mendoza a los radicales lencinistas y en la provincia de Buenos Aires también los demócratas, los conservadores le hacen, pero tampoco muy generalizado, en algunos lugares le hacen algunas matufias a los radicales antipersonalistas, pero no la presidencia estaba jugada, no había, una vez que los radicales se abstienen no hay a quién hacerle. La candidatura de Justo fue apoyada, como mencionamos, por los conservadores, que habían armado el Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista Independiente y los antipersonalistas. También la Iglesia Católica le dio por primera vez su apoyo explícito a un candidato presidencial. El 24 de febrero de 1932, Justo asumió como presidente junto a Julio A. Roca Jr., su vicepresidente del Partido Demócrata Nacional. Volvió el zorro. Bueno, un zorrito será en todo caso, que tenía varios periodos como diputado, senador, gobernación en Córdoba a cuestas. Era algo más que su apellido, al menos en lo que a puesto se refiere. Como presidente Justo fue un equilibrista. Su gobierno, dado el diverso origen de sus socios, se convirtió en una coalición con todos los ingredientes que lleva un gobierno de coalición. Y dio por llamarse la concordancia. Sobre esto, sobre los tejes y manejes para construir una coalición, nos habló Alejandro Bombecchi, politólogo de CONICET y docente de la Universidad Torcuato Di Itela. La concordancia fue, la primera experiencia de gobierno de coalición, que tuvo la Argentina, y fue una experiencia bastante
interesante observada desde el punto de vista de la teoría de los gobiernos de coalición, porque tiene todos los elementos de lo que la teoría dice que debería ocurrir en un gobierno de coalición. La concordancia se formó en realidad por casualidad, digamos, no creo que estuviera en la mente de nadie en el comienzo, digamos, hacer de eso una coalición de gobierno. Digamos, se formó, digamos, esencialmente porque justo con bastante inteligencia, digamos, había querido evitar, digamos, convertirse en el candidato a presidente de una única fuerza política. Justo, digamos, se ocupó de tratar, digamos, de equilibrar, digamos, de balancear, digamos, sus apoyos electorales, digamos, también dentro de la distribución de posiciones en el gabinete. Ahora, justo inmediatamente, digamos, después de su elección, como cualquier presidente de coalición, digamos, armó un gabinete en donde buscó reflejar el peso específico de cada una de las fuerzas. Entonces allí había, digamos, una mayoría de demócratas nacionales, es decir, de conservadores, ¿no? Una, digamos, primera minoría, si se quiere, digamos, de antipersonalistas y una gente de socialismo independiente. Ahora, la gente de socialismo independiente, y esto pues, también, digamos, merece ser subrayado, digamos, por interés, no tenía, digamos, cargos marginales, digamos, ¿no? Uno era ministro de Agricultura, digamos, y el otro, digamos, poco tiempo después, digamos, se convirtió en ministro de Hacienda, que fue Federico Pinedo, digamos, ¿sí? Federico Pinedo fue, digamos, diría, digamos, el segundo actor más importante, digamos, de este periodo de gobierno, porque su, digamos, paso por el Ministerio de Hacienda fue un paso enormemente innovador, digamos, en el sentido en que, digamos, conversábamos antes, digamos, de las innovaciones institucionales, digamos, en la regulación de la economía y en las relaciones fiscales intergubernamentales. Esas son todas creaciones del Ministerio de Hacienda de Pinedo. No de Pinedo exactamente, pero sí, digamos, del equipo económico, digamos, del cual Pinedo era el líder, digamos. Cuando, digamos, justo forma, digamos, esta coalición de gobierno, inmediatamente se encuentra con el problema de que después hay que gobernar, digamos, y para gobernar tenía que enfrentar un Congreso en el cual la concordancia, digamos, si uno observaba la totalidad del Congreso, tenía mayoría, ¿no? Pero esa mayoría tenía, digamos, composiciones bastante diferentes de una Cámara a la otra, digamos. La segunda característica, digamos, que complicaba, digamos, el panorama legislativo era que en la Cámara de Diputados había una enorme fragmentación, digamos, partidaria. Eso, digamos, enfrentó a Justo con un problema, digamos, que bueno, tenía una serie de iniciativas, digamos, su gabinete, digamos, que quería hacer aprobar, digamos, por el Congreso, digamos, quizás hubiera podido, digamos, obtener una aprobación más o menos rápida del Senado, según el caso, pero en la Cámara de Diputados no. Entonces, hizo lo que, digamos, la teoría dice que hacen los presidentes de coalición, que fue negociar una agenda legislativa con la oposición de manera tal de que funcione en la Cámara de Diputados. Y el resultado de esa negociación, de nuevo, es innovación institucional, digamos. Esa es la parte más conocida de la innovación institucional, digamos, ¿no? Es la política social, digamos, ¿no? La legislación social de la década de 1930, que es la que, digamos, prepara en cierto sentido y precede sustantivamente lo que después haría el gobierno de Perón. Justo así va equilibrando, moviendo, ajustando su gabinete y el poder, dependiendo de cómo va pasando el tiempo y las elecciones. Y todo esto no era fácil. Justo tenía dos grandes problemas a resolver cuando llegó al poder. El gobierno de Justo, cuando asume, tiene dos problemas centrales. Uno es la crisis económica, de alguna manera hay que resolver eso, y el segundo es la ilegitimidad política, porque aún cuando hubo una elección, el radicalismo, que al fin y al cabo es una mayoría, sigue impugnando al gobierno como un gobierno ilegítimo, y de hecho durante el año 33 está lleno de levantamientos, incluso militares, pro-radicales, que por supuesto todos fracasan por la misma razón que debería haber fracasado la del 30, que es que el jefe del ejército tiene totalmente claro esas maniobras y las reprime con facilidad. Digamos, es lo mismo que debería haber pasado el 6 de septiembre. Pero Justo tiene claro que así no puede seguir funcionando, es decir, que esto tiene un límite. Ahora, toda su política está orientada a estas dos cosas, ¿no? Cómo se sale de la crisis, y ahí más que el Ministerio de Huello, a mí me interesa muchísimo el de Pinedo, porque implica un cambio en las formas de administrar la economía, o por lo menos de relacionar la economía con el Estado, y por eso me niego también al giro restauración conservadora. Lo que está haciendo en términos de economía Justo es anuncia el peronismo más que
volver al pasado, al modelo agroexportador, como suelen decir, ¿no? Está el Banco Central, la intervención, las juntas, es decir, el Estado metido en la economía. No, tampoco es muy excepcional, todos sabemos que eso es lo que pasa en un montón de lugares después de 1930, pero es una de las razones por la cual a mí ese giro no me gusta, ¿no? Y hay que decir que es bastante exitoso, porque ya para el año 34 las principales consecuencias de la crisis están al menos notoriamente atenuadas en Argentina. Entonces, Justo logró poner en orden el descalabro que era Argentina después de la crisis de 1930. Este orden ha quedado marcado por un pacto. Generalmente se recuerda al Tratado Roca-Runciman, pero hay otras cosas bastante más importantes que esto para destacar de la política económica. Ok, pero vamos a aclarar de movida. Hablemos de eso. ¿Qué es esto del Tratado Roca-Runciman? Es un tratado que fue a negociar el vicepresidente Roca al Reino Unido. En ese contexto, en el contexto de la crisis posterior a la crisis del 30, Inglaterra decide que iba a comprar materias primas a los países del Commonwealth. ¿Qué significaba esto? Que ya no iba a comprar carnes y cereales a la Argentina, sino a Australia y Nueva Zelanda. Entonces, para mantener las relaciones comerciales con Gran Bretaña, Roca Jr. fue en misión diplomática y arregló lo siguiente. Arregló que Gran Bretaña se comprometía a seguir comprando la misma cantidad de carne y cereales a cambio de que Argentina redujera los aranceles de importación de productos británicos. Además, Argentina dio otras cosas. Se suponía que Argentina iba a tener un trato más benévolo con las empresas británicas. Que había muchas instaladas acá. Exacto, ferrocarriles, por ejemplo. Y este facto no fue muy bien visto en la opinión pública y fue muy criticado, y sigue siéndolo, entre sectores nacionalistas. Pero como dijimos, hay otras medidas que tenemos que tener en cuenta porque tuvieron mucho más impacto a largo plazo y sientan las bases de un Estado interventor en la economía. Estas medidas fueron llevadas adelante por Federico Pinedo, el ministro de Hacienda. Pinedo, que es abuelo del Pinedo actual, hijo de un Pinedo intendente de Buenos Aires y bisnieto de un Pinedo rosista. Una ensalada de Pinedos hiciste. Perdón. Pero bueno, ya vamos a hablar del Pinedo actual. Pero sí, digamos, el Federico Pinedo, economista, estableció un sistema de control de cambios, uno oficial y uno libre, y con el margen de ganancia obtenido por el Estado, lo que se hizo fue ayudar a los productores agrícolas y ganaderos que se habían visto afectados por la crisis. Para ello se creó una Junta Nacional de Granos que les compraba a los productores a un precio superior al del mercado. Además, en esta época se inventó el régimen de coparticipación federal de impuestos, se creó el Banco Central y se hizo un programa de desarrollo de infraestructura vial súper importante, que lo que buscaba era aumentar la competitividad de precios compitiendo con el tren. Para los porteños se construyó, por ejemplo, de esta época es el Obelisco, así que sí, también se arrancó el ensanche la 9 de julio, y por ejemplo también tenemos el entubamiento del Arroyo Maldonado, así que eventualmente la avenida Juan B. Justo. Entonces, para 1934 la economía ya se estaba recuperando de la crisis. Pero cuando se calma el frente económico, se empieza a complicar el político. Opa. Hasta 1935 Justo no necesitó recurrir al fraude en las elecciones porque la UCR se abstenía de participar. Entonces, no había a quien hacerle fraude electoral. Es más, en las elecciones del 34 Justo estuvo muy preocupado por garantizar la transparencia electoral. Incluso, por ejemplo, en Tucumán, donde participó la UCR concurrencista, Justo se encargó personalmente de que el gobernador conservador no hiciera fraude. Lo llamaba por teléfono y decía, no. Pero esto no se mantuvo así. En enero de 1935 los radicales deciden volver a presentarse a elecciones de la mano de Alvear. Y ahí la política electoral de Justo da un volantazo que lo lleva directamente al fraude. Ahora sí, fraude a troche y moche. Más o menos. Primero veamos cuál era la situación de Justo y por qué se inclina por dejar atrás ese rol momentáneo, digamos, de garante de las instituciones. Justo tenía una comprensión extremadamente realista de la precariedad de la situación en la que se encontraba. Creo que es una persona que no tenía preferencias normativas. Por lo menos yo no encontré en ningún momento, digamos, ningún material, digamos, que me indicara que él, digamos, pensaba que el fraude era bueno o malo, digamos, la Constitución era buena. Son instrumentos, digamos, ¿no? Y creo que su comportamiento frente al fraude, digamos, ilustra, digamos, bastante bien esta idea. Digamos, en ningún momento, digamos, Justo defiende de manera explícita y abierta, digamos, que se cometa fraude electoral, digamos, pero claramente lo deja hacer, digamos, y en algunos casos lo alienta, digamos, todo lo posible, porque eso le permite a él equilibrar, digamos, el peso relativo de sus apoyos en su coalición. Digamos. Esa, digamos, comprensión extremadamente realista de su precariedad y el uso completamente instrumental de las instituciones políticas, digamos, que Justo hace, digamos,
creo que, digamos, deben ser apreciados, digamos, negativamente desde el punto de vista normativo, digamos, porque eso no contribuye, digamos, claramente a la recreación, digamos, de una república democrática, pero, digamos, deben ser positivamente apreciados desde el punto de vista pragmático. O sea, el objetivo de Justo no era recrear una república democrática, era gobernar, vamos. Y para gobernar, vamos, en esa situación, bueno, necesitaba usar esos instrumentos, vamos. Los tuvo a la mano, los observó con desapasionamiento y los usó con bastante eficacia. Ahora, ¿cómo se operativizaba este fraude? Y bueno, estaba muy bien pensado. Se interviene en la provincia de Santa Fe, por un lado, y se impulsa una ley que modifica la ley electoral, sí, la ley Sáenz Peña, para que vuelva a votarse lista completa en el caso de los electores a presidente y así, más no sea por un voto, quedarse con todos los electores de cada distrito. Era un fraude bastante sistemático realizado desde la presidencia. Luciano de Privitelo nos contó que en el archivo de Justo, por ejemplo, están los nombres de todos los presidentes de mesa. Así de prolijo era Justo para organizar el fraude. Están los cuadernos de Agustín. Con el mecanismo aceitado y puesto a andar, solo faltaba un elemento para asegurarse la continuidad del modelo justista. O más bien, Justo se puso a buscar un presidente que pudiera influenciar y creyó, luego de idas y venidas, encontrarlo en Roberto Marcelino Ortiz. Ahí Justo, digamos, tiene que tomar otra decisión, digamos, que es la decisión sobre el futuro, digamos, que es la decisión más difícil, digamos, de cualquier presidente y particularmente, digamos, de los presidentes en aquella, digamos, época bajo esas reglas constitucionales, en donde había 6 años, digamos, y no había reelección inmediata. Y la decisión de Justo es una decisión, digamos, pensada justamente para tratar de encontrar, digamos, un balance allí donde el balance se había roto, digamos, ¿no? El balance, digamos, que se había roto a favor del Partido Demócrata Nacional, desde la perspectiva de Justo, era un problema político para la sustentabilidad, si se quiere, digamos, de su estrategia, digamos, que es un poco difícil de entender con precisión cuál es, digamos, pero está claro que involucra que él siga siendo un actor principal de la política argentina. Y esa parte de la estrategia, que sí es discernible, no era sostenible en ningún sentido si el presidente era un miembro del Partido Demócrata Nacional. Porque cualquier presidente proveniente del Partido Demócrata Nacional lo que iba a hacer era mantener y extender en la mayor medida posible el fraude electoral, ¿no? Y B, adoptar una política, significativamente más represiva, contra la oposición de aquella que a Justo le resultaba estratégicamente conveniente. Entonces Justo decide, al mismo tiempo que incrementa el peso relativo al Partido Demócrata Nacional en el gabinete, decide impulsar la candidatura presidencial de un antipersonalista, que, para más datos, era el ministro de Hacienda, ¿no? O sea, no era cualquier persona, era la persona que controlaba el presupuesto, ¿no? Con lo cual las chances de que esa candidatura funcionaran eran, significativamente mayores que las del ministro del Interior, que terminó siendo el candidato a vicepresidente. Sin embargo, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y una sucesión de hechos bochornosos que involucran fraude, diabetes, licencias y otro golpe van a afectar los próximos 6 años. Años que vamos a ver en el próximo episodio. Pero bueno, ¿qué fue de la vida de Uriburu tras su presidencia? Poco, porque a los 2 meses, después de entregar el poder, fallece en París, donde había viajado para tratar un cáncer. ¿Cómo se recordó a Uriburu en la historia argentina? Bueno, eso es una de las preguntas que le hicimos a Devoto, y Devoto nos dijo esto. Yo creo que Uriburu es en gran medida una anécdota, salvo por el hecho de que para sectores del nacionalismo había una especie de construcción de un Uriburu que no era, y esa construcción digamos así, una especie de lugar de memoria de la derecha nacionalista. Pero es como si yo quisiera construir un lugar de memoria con Rucauf, por decir cualquier cosa. Es difícil, no había mucha arcilla ahí. Y tampoco se mostró también una cosa, que la derecha argentina, la derecha nacionalista argentina, siempre fue muy fragmentada, nunca pudo articularse como un movimiento político bajo un liderazgo. Por su parte, a Justo tampoco lo reclama ninguna tradición política posterior. Pese a haber legado hitos determinantes en la institucionalidad y la estructura del Estado argentino y haber sido miembro del radicalismo e influenciado de alguna manera, al peronismo, ambos prefieren olvidarlo. Incluso, por ejemplo, la Plaza Agustín P. Justo hace pocos años pasó a llamarse Juan Domingo Perón, acá en la capital, y su nombre hoy es el de uno de los sectores del Parque 3 de Febrero, nada más. Hay un cartel que fue además hace poco inaugurado.
Igualmente, recién va a fallecer justo el 11 de enero del 43 y va a tener relevancia en el próximo episodio, así que no nos vamos a adelantar a eso. No solo no son en absoluto reivindicados estos presidentes, sino que la década del 30 se la suele llamar década infame. Le preguntamos a Luciano de dónde salió esta etiqueta y si sirve entender este periodo de esa manera. Yo en general me opongo a todas las etiquetas que hagan de una década una unidad de sentido. Esto lo digo en términos generales, ¿no? En la historia, todos sabemos, las cronologías son hipótesis, los periodos son hipótesis, no vienen dados por el mundo. Luego yo entiendo por qué se construye una supuesta unidad de sentido que se llama década del 30 o década infame. Los dos partidos políticamente más significativos de la historia argentina del siglo XX, que son el radicalismo y el peronismo, construyeron de ese periodo como el contraste con ellos, ¿no? Entonces, tiene un origen claramente político. El primero que lo dice, además, es una persona deleznable, que es José Luis Torres, que era un nazi confeso, digamos, ¿no? Literalmente un nazi, no veía el día. Y por cierto, en su década infame no entraba Uriburu. La década infame de José Luis Torres empieza en 1932, con la Asunción de Justo y la llegada del abyecto liberalismo, ¿no? Y de ninguna manera entraba Uriburu. Luego esa mirada fue revista por Jauretche y ahí es cuando ingresa Uriburu a la década del 30, pero en la invención inicial de la década del 30 Uriburu no está. Entonces, el primero es ese, ¿no? Yo no encuentro que se pueda dar una unidad de sentido, ni siquiera con algo como la política y el fraude. Yo insisto que el fraude es posterior al 35 y si yo tuviera que hablar de un periodo, de una problemática política, al menos de lo que a mí me interesa, que es elecciones y lo demás, yo hablo siempre de entreguerras. A mí, dividir los 20 y los 30 no me cierra mucho, por lo menos a mí. Les agradecemos mucho a Fernando Devoto, Luciano de Privitello y Alejandro Bombecchi por participar en este episodio. Les recomendamos que lean la biografía que Luciano de Privitello escribió de Justo en la colección Los Nombres del Poder de Fondo de Cultura Económica. Y también un texto muy bonito sobre Uriburu que escribió Fernando Devoto en el tomo 2 de Historia de la Vida Privada Argentina. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore y Fernando Devoto nos dijo esto. O sea, tenés tres tipologías: hábiles, estrategas, gestionadores. Entonces, si eso fuera así, ¿a quién pondrías? Por ejemplo, Mitre. Mitre finalmente no era un gran político. Fue un político muy bueno para construir el poder, ¿no? Porque lo que se dice se puede decir de Perón. O sea, Perón fue un político que tenía una extraordinaria habilidad, probablemente más táctica que estratégica, pero en el 73, 74 se equivocó. Uno lo deja pensar el tipo que le trae el té, porque eso también son factores que juegan, ¿no? Cuando uno es una persona mayor, que tuvieron una visión. Y tal vez Roca. Gran político. Una vez Tulio dijo que Roca era como Menem. Bueno, era una persona oscura, mucha corrupción también, mucha corrupción. Era un gran político. Veía una Argentina más allá. Así, un panteón nacional, te guste o no te guste, se va a incluir a Irigoyen y a Perón, eso seguro. Y después tenés que elegir otros dos, que probablemente Alfonsín debería ser incluido. Y te queda un cuarto. Y ese cuarto, yo creo que podría... En mis simpatías fue un fracaso, pero yo lo pondría a Frondizi. Pero habría todos presidentes muy cercanos, ¿no? En el tiempo. Y entonces, si uno fuera más atrás, ¿a quién pondríamos? Pues podría ser otra alternativa, ¿no? Que podría ser Roca, podría ser Alvear, podría ser Frondizi, también podría ser seguir otra genealogía. Y Luciano nos dijo esto otro. Por supuesto, el primero es Mitre, sin ninguna duda. Porque estás de acuerdo con todo, no, de ninguna manera. No es porque estoy de acuerdo con todo, pero a mí me parece un personaje extraordinario, un eterno derrotado, digamos. Esa es la figura que me encanta de él. Es el mariscal eterno de la derrota. Y a mí los mariscales de derrota me divierten. Y Mitre me divierte mucho. Ese es sin duda uno. Por la admiración, en todo sentido, pues no es el que más admiro. Al que más admiro es, por supuesto, Sarmiento. Uno lo lee y no puede dejar de admirarse de esa persona. No sé si iría a un asado con él. Dicen que era bastante cabrón, pero no importa, ¿no? Yo quisiera escribir, no un libro, una página como él. Le tengo una admiración intelectual infinita, diría yo, infinita. Los otros dos es más difícil, o sea que no estoy muy seguro.
ninguno del siglo XX me genera esa pasión. Entonces es como un poco traído a los pelos, porque yo trabajo siglo XX, pero al mismo tiempo ninguna personalidad política del siglo XX me genera ese tipo de pasión. La verdad que ni siquiera Perón, digo, no porque esté de acuerdo, porque digo lo mismo de Mitre. Yo no sé si tengo muchas ganas de, así, una inquietud por su figura. Lo pondría Irigoyen para ver si alguna vez lo entiendo. Yo estoy convencido que a Perón lo entiendo, por ahí estoy equivocadísimo, ¿no? Pero estoy convencido que sí. Pondría Irigoyen solo por eso, no porque es el de la democracia, ¿no? Sino porque tal vez poniéndolo ahí alguna vez pueda entender su cabeza. Y para mí digo, yo trabajo entre guerras, él es uno de los presidentes y finalmente uno de quien sería amigo. Lo voy a poner, insisto que los de ahora no quiero hablar de ninguno, sin duda Marcelo Talvear. Yo hubiera sido amigo de él. Me parece que no fue un gran presidente, de ninguna manera fue un gran presidente, no era un buen político, pero un tipo muy divertido y que le encantaba ir a París, divertirse, salir. Cuando tuvo que jugársela por una mujer se la jugó. A mí esas son las que a mí me interesan más esas cosas de las personas que si fueron buenos o malos presidentes. Eso, porque francamente, dicho así, la verdad es que no pondría ninguno. Dejaría las montañas como están, si me preguntas por sus méritos como presidente. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial con el arribo de 2 presidentes de los que se habla poco, cosa que vamos a solucionar, Roberto Marcelino Ortiz y Ramón S. Castillo, y otro golpe, el del Grupo de Oficiales Unidos del Ejército. No, todavía no. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.